Hola gente de internet, yo soy Sofía, esto es de Biologista Apprentice y este video está lleno de memes. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? El gen egoísta, o sea, este libro popularizó la visión evolutiva enfocada en los genes e introdujo los términos meme y memética. Este libro fue publicado en 1976 por Richard Dawkins y aquí se interpreta la evolución de las especies desde el punto de vista de los genes en lugar del individuo, a la vez que critica los argumentos de la selección en grupos, o sea, de cualquier organismo o de cualquier ente que está sujeto a selección natural. Según la teoría del gen egoísta, el gen es la unidad evolutiva fundamental. Mediante esta idea se pretendía poner fin a algunas confusiones creadas para explicar determinadas características físicas o conceptuales de los seres vivos, además de examinar la evolución desde un punto de vista genético y explicar los fenómenos de selección natural actuando en niveles superiores. Oye, despacio, cerebrito. Un meme es la unidad teórica de información cultural transmisible de un individuo a otro, o de una mente a otra, o de una generación a la siguiente, tal como lo indica su raíz griega, mimeme. Según Dawkins, poseemos dos tipos de procesadores informativos distintos. Uno, el genoma o sistema genético, situado en los cromosomas de cada individuo y determinante del genotipo. Este ADN constituye la naturaleza biológica. Mediante la replicación, los genes se transmiten hereditariamente durante generaciones. Y dos, el cerebro y el sistema nervioso, que permiten procesar la información cultural recibida por alguna enseñanza, imitación o asimilación divisible en alguna idea, en un concepto, en una habilidad, y que son denominados memes. ¿Ves esto? Esto es ciencia. En cuanto a esto, lo más importante es la tesis que nos deja Dawkins, que en realidad él nos comenta que los rasgos culturales, o memes en este caso, también se replican. Por lo tanto, un meme es una idea que evoluciona y se replica, en este caso se hace viral en internet. Entonces, básicamente, el gen egoísta nos explica el proceso de evolución en biología utilizando los genes como su unidad básica, mostrando cómo se manifiestan en forma de organismos y qué hacen para garantizar su propia sobrevivencia, cómo programan nuestros cerebros y qué estrategias han funcionado mejor a lo largo de la historia. ¡Demonios, Doc! ¡Eres realmente un genio! Dawkins destaca el hecho de que la cultura es algo distintivo de nuestra especie y establece la existencia de una analogía entre la transmisión cultural y la transmisión genética, lo cual tiene bastante sentido porque al igual que los genes se propagan en un acervo genético al transferirse de un cuerpo a otro, los memes se propagan en un acervo de memes o en internet que constituye a la cultura al transferirse de una persona a otra. Ay, babosa, me asustas. Según esta misma concepción, los memes, al igual que los genes, tienen una capacidad propia de replicación, depende de su longevidad y de la fidelidad de reproducción. El efecto de estas características tiende a mostrarse en comportamientos que pueden interpretarse como egoístas. Así que ya lo saben, amigos, este es el origen de los memes, este es el origen de dónde salió todo esto. Quiere decir que los memes en realidad no es algo nuevo. Viene desde este concepto desde 1976, entonces ahora cada vez que compartan un meme ya saben de dónde viene. Y esto es todo lo que les tengo que decir en este video. Espero que les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo. No se olviden de suscribirse a este canal, darle click a la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video, seguirme en mis diferentes redes sociales, me encuentran como Sofía Biologista y yo los veo en el siguiente video. Bye. Doy clases los jueves, no cobro mucho.